Jamás imaginé que mi cumpleaños número 49 se convertiría en el escenario de la traición más humillante de mi vida. Frente a toda mi familia política, mi esposa decidió darme un regalo que jamás olvidaré, los papeles de divorcio, envueltos con un lazo, como si fueran una sorpresa divertida. Mientras todos reían, su padre me lanzó confeti a la cara y su madre grababa el momento como si fuera un espectáculo digno de aplausos. Pero lo que ellos no sabían era que yo llevaba tiempo reuniendo pruebas de algo mucho peor, la infidelidad de mi esposa con el exmarido de su propia hermana. Y ese día, sin que nadie lo sospechara, yo también tenía preparado mi regalo para ella. Una memoria USB con fotos, vídeos, transferencias y mensajes que iban a destruir su teatro en cuestión de segundos. Lo que empezó como una celebración para humillarme terminó en un silencio sepulcral, con miradas de incredulidad y vergüenza. Esa noche, en lugar de quedarme a soportar su burla, me fui con mis hijos a celebrar de verdad. Y desde entonces, mi vida cambió para siempre. Hoy les contaré cómo un confeti terminó costándole todo, incluso su dignidad. Si alguna vez te han hecho a un lado, te han fallado o te han subestimado, este canal es para ti. Suscríbete y acompáñanos en historias donde cada caída se convierte en una gran lección. Cumplí 49 años hace apenas unos días. La fecha quedó marcada no por la celebración, sino porque fue el escenario de una de las escenas más humillantes y, a la vez, más reveladoras de mi vida. Mi esposa Natalia y yo llevábamos más de 20 años casados. No era un matrimonio tormentoso, pero tampoco feliz, lo describiría como una rutina sin sorpresas, en la que las conversaciones giraban en torno a las facturas, las compras del supermercado y la serie que ella estuviera viendo en ese momento. La intimidad se había apagado hacía años, y la chispa que alguna vez tuvimos parecía cosa de otra vida. Pensaba que eso era parte natural del paso del tiempo. Aguanté, sobre todo por nuestros hijos, Daniel, de 21 años, y Lucía, de 19. Ambos son inteligentes, con sentido del humor, y hacía tiempo que notaban que su madre me trataba más como un mueble viejo que como un compañero de vida. Los cambios en Natalia empezaron de forma sutil, excusas para no cenar juntos, un tono frío en sus respuestas, y comentarios disfrazados de broma sobre lo predecible que era yo. Lo achaqué a una crisis de la mediana edad o a su carácter. No me imaginaba hasta dónde llegaría. Yo siempre he preferido los cumpleaños sencillos, una cena íntima con la familia, quizá un par de amigos cercanos. Pero este año Natalia insistió en hacer algo más grande. Dijo que quería invitar a toda su familia y algunos conocidos que no veía hacía tiempo. Me sorprendió, porque nunca había mostrado interés en que sus padres o hermanos asistieran a mis celebraciones. El día llegó. La casa estaba llena de gente, sus padres, Rogelio y Beatriz, su hermana Marcela, su cuñado, primos y amistades que apenas recordaba. Todos parecían de buen humor. Incluso Rogelio, su padre, me dio una palmada en la espalda y soltó una frase extraña. Este cumpleaños lo vas a recordar siempre. No sabía qué quería decir con eso, pero pronto lo descubriría. Natalia salió de la cocina, sonriendo, con un sobre en la mano. Pidió la atención de todos para decir unas palabras. Habló de nuestros años juntos, de los altibajos, y de cómo nuestras vidas habían tomado rumbos distintos. Entonces me tendió el sobre, envuelto con un lazo. Lo abrí y me encontré con los papeles del divorcio. Ya los había firmado, solo faltaba mi firma para presentarlos. Su madre, Beatriz, grababa con el móvil, y Rogelio me lanzó un puñado de confeti a la cara, riéndose a carcajadas. El hermano de Natalia gritó algo como: «El mejor regalo de cumpleaños que he visto». Algunos aplaudían, otros reían como si se tratara de un programa de bromas. Para ellos, aquello era un espectáculo. Para mí, una prueba más de lo poco que me respetaban. Sin embargo, no les di la reacción que esperaban. No grité, no lloré, no pregunté nada. Me limité a mirarlos con calma, lo que pareció desconcertar a Natalia. Ella intentó suavizar el golpe, diciendo que no quería un divorcio conflictivo y que esperaba que lo manejáramos como adultos. Yo asentí y le pregunté si había terminado su discurso. Cuando dijo que sí, me levanté y le pedí a Lucía que me ayudara con algo. Saqué una memoria USB de mi bolsillo y la conecté al televisor que teníamos en la sala, un modelo grande y moderno que había comprado meses atrás para ver películas. No lo había pensado para esto, pero el momento era perfecto. Lucía, sin dudarlo, le dio al botón de reproducir. La pantalla mostró la primera imagen, Natalia entrando a un hotel, tomada de la mano con un hombre. La segunda, los dos caminando por una playa, en un viaje que ella había dicho que era un fin de semana de autocuidado. La tercera, capturas de transferencias de dinero hechas desde nuestra cuenta conjunta, con notas explicativas que yo mismo había añadido para que no quedara duda de su propósito. Y finalmente, un mensaje de ella en el que mencionaba que planeaba hacer del divorcio un acto público y divertido. Las risas se apagaron al instante.
Marcela, su hermana, se quedó boquiabierta al reconocer al hombre de las fotos, Julián, su propio exesposo. Rogelio intentó ordenar que apagara la televisión, pero en vez de eso le lancé el tubo de confeti que me había tirado antes y le dije con ironía: «Sorpresa». Beatriz intentó acercarse al televisor para desconectarlo, pero Daniel se interpuso. Natalia permaneció inmóvil, con el rostro pálido. Por fin, yo estaba obteniendo la reacción que buscaba. Entonces, aproveché para rematar. Les recordé a todos que la casa no podría ser para Natalia después del divorcio, ya que recientemente habíamos firmado un documento dejando la propiedad a nombre de nuestros hijos. Les dije que dudaba que obtuviera algo más allá de un trozo simbólico del pastel que descansaba en la mesa. Hace unos minutos estaban celebrando con entusiasmo, comenté, mirando a cada uno, y ahora parece que estuviéramos en un funeral. Vamos, levántense, que siga la fiesta. Nadie se movió. Yo mismo pedí música, y Daniel puso algo de los años 80. Bailé un par de pasos, pero nadie se unió. Así que tomé una decisión, me fui de mi propia fiesta, llevándome a mis hijos conmigo. Dejé a Natalia y a su familia con su silencio incómodo, mientras nosotros nos dirigíamos a una pequeña parrillada para celebrar como se debe, con carne asada y un buen whisky. Mientras brindábamos, pensé en lo irónico que resultaba todo. Natalia había querido humillarme en público y terminó quedando en evidencia frente a las personas que más la conocían. Y yo me sentía más libre que nunca. Después de aquella noche, pensé que Natalia y su familia habrían entendido el mensaje. Imaginé que aceptarían su derrota y que cada quien seguiría su camino. Pero no. El silencio inicial solo duró unos días. Natalia desapareció del mapa al principio. Ni una llamada, ni un mensaje. Supuse que su mente necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Yo, mientras tanto, estaba disfrutando de una calma que no sentía desde hacía años. Me fui a vivir con Daniel mientras buscaba un lugar para mí, lejos de esa casa que ahora solo me recordaba el espectáculo de mi cumpleaños. No me sorprendió enterarme de que Natalia se había mudado con Julián. La casa quedó vacía, pero aún así no pensaba volver. Mi objetivo era que el divorcio se resolviera lo antes posible, para que la escritura de la propiedad pudiera regresar a mi nombre y, eventualmente, venderla. La risa me ganó cuando descubrí que Natalia creía que yo no sabía con quién me engañaba. La mujer tenía todo perfectamente agendado en su calendario digital, con fechas, horas y hasta recordatorios de vuelos y reservaciones. Si no fuera porque todo era real, habría parecido un guión de comedia. Pero la tranquilidad duró poco. Una semana después de su mudanza, el teléfono empezó a sonar con insistencia. Eran Rogelio y Beatriz. No respondí las primeras veces, pero dejaron un mensaje de voz. Y ahí estaban, ya no tan sonrientes como en mi cumpleaños. Ella lloraba, él gritaba desde el fondo acusándome de usar a mis hijos como arma y de haber humillado a Natalia. Lo que no sabían era que, durante los últimos 5 años, yo había estado cubriendo los gastos de la casa de Rogelio y Beatriz. Pagaba los impuestos, el mantenimiento, e incluso la reparación de una tubería cuando su sótano se inundó el invierno pasado. Natalia me había pedido que no se los dijera porque, según ella, su padre no lo soportaría por orgullo. Esa carta ya no servía. Llamé al banco y cancelé las transferencias automáticas. Les di 2 semanas para que encontraran una solución por su cuenta, y se los notifiqué por escrito. Les recomendé buscar una hipoteca inversa o cualquier otro método, y fui claro al recalcar que ya no estaba dispuesto a mantenerlos. Usé la palabra ancianos con toda la intención de que sonara áspera. Rogelio intentó intimidarme con la idea de que había un acuerdo verbal que me obligaba a sostenerlos mientras estuviera casado con su hija. No existía tal cosa, y las pruebas que tenía de que era un favor voluntario lo dejaban sin argumentos. Solo le respondí que esperaba que aquel confeti le hubiera valido la pena, porque sería el más caro de su vida. Lo que más le dolió a Natalia fue que actuara tan rápido. Creyó que me quedaría paralizado por la pena, que tendría miedo a moverme. Pero olvidó que nuestros hijos son adultos y que no tolerarían lo que hizo. Lucía la bloqueó de inmediato. Daniel cortó todo contacto un par de días después. Su intento de manipularlos fue patético, les escribió diciendo que esperaba que se mantuvieran neutrales y que los adultos toman decisiones que los hijos no siempre entienden. Ellos no mordieron el anzuelo. Nada dice madurez como convertir el cumpleaños de tu esposo en un chiste público para las redes sociales. Natalia también quiso torcer la historia con sus amigas. Les dijo que la separación había sido mutua, que el vídeo solo mostraba una parte y que su objetivo era terminar de forma empoderadora y divertida. Lo que obtuvo fue un apodo que empezó a circular, empomada, porque así terminaría cuando el divorcio se cerrara a mi favor. Y vaya si se cerró.
Su abogado presentó una solicitud de manutención conyugal, alegando que había sacrificado su carrera por la familia y que necesitaba apoyo económico para adaptarse a su nueva vida. El problema es que había renunciado a su trabajo hacía más de un año para reencontrarse y dedicarse a escribir. Reuní todo, reservas de hotel, boletos de avión, transferencias electrónicas a Julián, y hasta correos electrónicos que confirmaban que su supuesto editor no era más que su amante. Lo envié al abogado, bien ordenado, como un rompecabezas listo para armar. Después de eso, Natalia intentó llamarme. Su voz en el buzón de voz sonaba temblorosa, suplicando, diciendo que no era lo que quería, que solo buscaba salir del matrimonio. Lo que nunca explicó fue por qué decidió que hacerlo de forma humillante, en mi propio cumpleaños, era la mejor manera. Yo no tenía intención de reconciliar nada. Tampoco me preocupaba lo que opinara Marcela, su hermana. Recordaba muy bien que estaba entre los que reían aquella noche. Al final, el divorcio se resolvió de manera contundente, todo quedó a mi favor. La casa, las cuentas y, lo más importante, la tranquilidad. Decidí celebrar con algo sencillo, una reunión pequeña con mis hijos y algunos amigos cercanos. Nada ostentoso, solo música, comida y conversación. Sin embargo, la tranquilidad volvió a tambalear. Alrededor de una hora después de empezar la reunión, noté que varios invitados murmuraban mirando hacia la entrada. Y ahí estaba Natalia, como si nada, entrando con una sonrisa forzada que gritaba desesperación. No venía sola. La acompañaba un hombre que no reconocí al principio, pero luego me dijeron que era el hermano de Julián. ¿Su plan? ¿Quién sabe? Tal vez un intento de provocarme o de buscar protagonismo. Mi hija Lucía fue la primera en reaccionar. Caminó hacia ella con paso firme y le dijo que no era bienvenida, que si no se marchaba, se encargaría personalmente de sacarla, sin necesidad de seguridad. Natalia fingió sorpresa y dijo que solo quería hablar conmigo. Su acompañante intentó intervenir, preguntando si era necesario ser tan hostil por algo que había pasado hace meses. Daniel se acercó en ese momento, y con una mirada seria, dejó claro que él también estaba dispuesto a actuar. El tipo entendió el mensaje y le pidió a Natalia que se fueran. Ella intentó detenerlo para explicarle algo, pero él ya estaba cruzando la puerta. Antes de irse, me lanzó una frase: no sé por qué tienes que hacerlo todo tan difícil. Yo simplemente levanté mi copa y dije que esto ameritaba poner música de los 80. Y así fue como la fiesta siguió, mientras Natalia desaparecía de nuevo, esta vez bajo la mirada de todos los que ya conocían la historia. 6 meses después de aquella irrupción de Natalia en mi reunión de divorcio, la vida estaba más tranquila, al menos para mí. Ella, por su parte, seguía moviéndose de un problema a otro como si la desgracia la persiguiera o, mejor dicho, como si fuera ella quien la buscara. La boda de mi hijo Daniel con Paola se acercaba. Paola es todo lo que un padre desea para su hijo: inteligente, trabajadora, cariñosa y con los pies en la tierra. Desde que supo lo que ocurrió en mi cumpleaños, dejó claro que Natalia no estaría invitada. No solo porque era una exesposa conflictiva, sino porque Paola quería que ese día fuera recordado por las risas, no por un escándalo. Daniel estuvo completamente de acuerdo. Lucía también. Sabíamos que Natalia intentaría acercarse de alguna manera, porque en los últimos meses había enviado correos, mensajes e incluso una carta escrita a mano en la que fingía querer sanar heridas antes de la boda. Todos sabíamos que su objetivo real no era la reconciliación, sino meterse en un evento al que no pertenecía. Le advertí a Daniel que era probable que intentara aparecerse sin invitación. Él sonrió y dijo que tenía un plan de respaldo, pero no me dio detalles. El día llegó. Era una tarde de domingo perfecta, el cielo despejado, el aire fresco, un lugar al aire libre adornado con flores blancas y música suave. La ceremonia fue hermosa. Yo di un brindis sencillo, hablando del orgullo que sentía por mi hijo y de lo feliz que estaba de verlo empezar una nueva etapa con una mujer como Paola. Creí que podríamos pasar el resto del día sin sobresaltos, pero no una hora después, un guardia de seguridad se me acercó y me dijo que había una mujer en la entrada causando problemas. Le pedí que la describiera y, aunque no necesitaba más pistas, confirmamos que era Natalia. Estaba diciéndole a todo el que quisiera escucharla que era la madre del novio y que, por lo tanto, tenía derecho a entrar. Acompañada, por supuesto, de otro hombre. Más tarde me enteraría de que era otra víctima de su caos sentimental, un conocido de alguien del catering, que le permitió entrar por una puerta lateral. Cuando Lucía la vio, no dudó un segundo. Caminó decidida hacia ella y, antes de que pudiera abrir la boca, le advirtió que se quedara en el suelo hasta que llegara seguridad o que saliera por su cuenta. Natalia trató de recomponerse y buscar su zapato, que había perdido en medio del forcejeo, pero Lucía no le dio oportunidad. Me acerqué, y mirándola a los ojos, le dije con voz tranquila:
Tienes 5 segundos para irte por tu cuenta antes de que esto se ponga más serio. Ella empezó a decir, pero mi zapato. Yo levanté una ceja. 4 segundos. Su acompañante no dijo nada, solo se apartó hacia la salida. Finalmente, Natalia salió, aunque no sin dejarme una última frase. No sé por qué tienes que hacer todo tan complicado. No respondí. Simplemente levanté mi copa y pedí que pusieran música de los 80. El ambiente cambió de inmediato. La pista se llenó, las risas regresaron y la boda recuperó su alegría. Natalia, por lo que supe después, se quedó esperando en el estacionamiento más de una hora, esperando que alguien saliera a hablar con ella. Nadie lo hizo. Daniel y Paola se fueron de luna de miel a la mañana siguiente. Lucía volvió a la universidad. Y yo dormí hasta tarde, como no lo hacía desde hacía meses, gracias a lo mucho que bailé esa noche. Pasaron algunos meses y llegó diciembre. Las fiestas navideñas son una época especial para nuestra familia, pero este año traían consigo una nueva dosis de drama cortesía de Natalia. Su plan, según me contaron, era pasar la Nochebuena en casa de sus padres, Rogelio y Beatriz. El detalle es que llevaba más de un año sin ser bienvenida allí, después del espectáculo de mi cumpleaños. Aún así, se presentó en la puerta. Sus padres intentaron impedirle el paso, diciéndole que dentro estaba Marcela, su hermana, y que no querían problemas. Natalia, fiel a su estilo, ignoró la advertencia. Marcela, al verla, se enfureció y se lanzó contra ella. El altercado fue tan fuerte que los vecinos llamaron a la policía, y Rogelio y Beatriz pasaron parte de la noche en la comisaría tratando de sacarla de allí. Yo no estaba presente, claro. Me enteré gracias a mis contactos en la familia, que me actualizan cada vez que hay novedades jugosas. A estas alturas, me siento como un Santa Claus del chisme, en lugar de regalos, reparto historias que podrían llenar un libro. Mientras tanto, mi vida había encontrado un equilibrio. No era perfecto, pero sí tranquilo. Daniel y Lucía eran mi prioridad, y verlos libres de la manipulación de su madre era suficiente para sentir que todo había valido la pena. Sin embargo, con Natalia uno nunca puede dar nada por cerrado. Y aunque sus intentos de acercarse eran cada vez más patéticos, sabía que tarde o temprano aparecería con un nuevo plan maestro para volver a cruzar nuestras vidas. Había pasado más de un año desde aquella trampa de cumpleaños. Para entonces, yo ya no pensaba en Natalia como mi exesposa, sino como un capítulo terminado de mi vida. Sin embargo, su sombra todavía aparecía de vez en cuando, aunque no por voluntad mía. Su reputación dentro de su familia estaba por el suelo. La mayoría de sus parientes apenas mencionaban su nombre, y cuando lo hacían, no era precisamente para alabarla. La ruptura con Marcela, su hermana, era definitiva. Y por si eso fuera poco, se había ganado un apodo peculiar entre los pocos que aún sabían de sus andanzas, la jineta de cabezas ajenas. Un mote cruel, pero que describía a la perfección su costumbre de entrometerse en las relaciones ajenas. Yo había decidido enfocarme en mi trabajo, en mi salud, sobre todo, en mis hijos. Daniel estaba felizmente casado con Paola, construyendo un hogar estable. Lucía avanzaba en su carrera universitaria, con esa determinación que siempre la caracterizó. Ambos tenían claro que su madre no era bienvenida en los momentos importantes de sus vidas. La última vez que supe de ella fue a través de un conocido que asistió a una reunión familiar lejana. Me contó que Natalia había intentado explicar su versión de los hechos, diciendo que todo había sido un malentendido, que en realidad nunca quiso humillarme y que el vídeo que mostré estaba fuera de contexto. Nadie le creyó. Y es que, cuando tus propias acciones te dejan sin defensa, lo único que te queda es inventar excusas para dormir tranquila. Yo, por mi parte, no guardaba rencor. En algún momento entendí que seguir cargando con el resentimiento era darle más espacio del que merecía en mi vida. Lo que hice aquel día, mostrar sus engaños frente a todos, no fue por venganza ciega, sino para marcar un límite que ella ya había cruzado demasiadas veces. Y ese límite me liberó. A veces me preguntan si la perdoné. La respuesta es sí, pero no para ella, sino para mí. Perdonar no significa olvidar ni reconciliarse, significa soltar la carga para poder seguir caminando. La diferencia es que ahora camino más ligero, y con la seguridad de que nunca volveré a permitir que alguien me falte al respeto de esa manera. Recuerdo que, en una de nuestras últimas interacciones, Natalia me dijo que yo no sabía cómo divertirme. Y tal vez tenga razón. Para ella, la diversión era ridiculizar a su esposo frente a una sala llena de gente y grabarlo para las redes. Para mí, la verdadera alegría está en compartir un asado con mis hijos, en escuchar una buena canción de los 80, o en dormir tranquilo sabiendo que todo lo que tengo lo he construido con honestidad. Hoy, cuando pienso en aquel confeti que Rogelio me lanzó, sonrío. No porque me guste recordar la humillación, sino porque al final, ese momento marcó el inicio de mi libertad.
Si hubiera sabido que ese confeti sería tan caro para su familia y para Natalia, quizá le habría pedido que me tirara un par más. Mi vida después de Natalia es más simple y más feliz. No necesito grandes celebraciones, solo momentos que tengan sentido. Y sé que, pase lo que pase, mis hijos estarán a mi lado, tal como lo estuvieron aquel día en que todo cambió. A quienes me escuchan ahora, les diré algo: nunca permitan que alguien les robe la dignidad, ni siquiera si ese alguien lleva su apellido. Aprendí que la fortaleza no siempre se muestra con gritos o golpes sobre la mesa, sino con acciones firmes y silenciosas que dejan claro que uno se respeta a sí mismo. El amor propio es el mejor regalo que podemos darnos, y no hace falta que sea tu cumpleaños para recibirlo. Gracias por acompañarme en esta historia. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Recuerden compartirlo con sus amigos y familiares. Los leo en la caja de comentarios.